Cempagüey, mexicanas en Chile. Voz, espacio y unidad. Bueno, pues estamos aquí nuevamente conversando. En esta cápsula vamos a hablar del altar de muertos, las diferentes formas en las que podemos hacer nuestro altar de muertos o nuestra ofrenda de muertos. Claro, porque si hablamos de México, hablamos de una riqueza impresionante y variedades. Estados diferentes, estados con diferentes tradiciones, formas, y hay mucho que contar, ¿eh? En México podemos hablar de distintos altares de muertos, incluso si lo googleamos. Existen altares de muertos de 3 niveles, de 9 niveles, incluso he visto unos de 7 niveles y también hemos visto unos de manera circular. Yo creo que lo que más nos convoca a la organización y a la ejecución de un altar de muertos, esa ilusión que tenemos para recordar a quienes ya no están en este plano, a quienes dejaron de estar aquí. Sí, yo creo que para partir hoy sería que juntas pudiéramos compartir la elaboración o el montaje de un altar de muertos. Lo primero tendríamos es decidir el espacio donde lo vamos a poner en nuestra casa. No importa si es exterior o al interior, pero creo que eso es importante y relevante para el material que vamos a necesitar o todo lo que le vamos a poner. ¿Por cuánto tiempo lo vamos a dejar? Sí, sí, tal cual. Bueno, lo que pasa es que también hay que entender que cada altar tiene, o no cada altar, sino más bien el altar de muertos tiene su significado. Cada ofrenda, cada artículo que nosotros colocamos, las flores, inclusive hasta los colores de las flores, tiene su significado. Pues uno los arma con cajas de cartón, con cajas de madera, con sillas, con mesas. Llegaba alguien con la mesa de la abuelita ahí para ponerla también. Entonces, lo importante es ver qué se tiene en casa, qué es lo que Sí. tenemos en casa y es así sencillo, 3 niveles, a partir del espacio que yo estoy seleccionando, como bien lo dices, y ver con qué vas a cubrir la estructura. O sea, la estructura necesariamente no se va a ver, pero sí tiene que ser sólida por las cosas, por los elementos que le vamos a poner. Sí, así es. Y bueno, recordar que para quienes no tengan tanta noción, porque tampoco se necesita ser un gran todo o un Así es. historiador, eh, cada elemento del cual lleva el altar tiene su significado. En la estructura hay, como habías mencionado ya, hay una gran variedad de niveles. Puede ser el 3, 7, 9 o hasta en el piso, Sí, porque hay estados que en los que colocas en el petate, que es el petate, una estera, ¿no? Una estera tejida de palma y se le coloca ahí. En realidad, lo relevante de colocar la ofrenda no es que tú tengas que tener todos los niveles ni nada de eso, es lo que estás colocando ahí. Y para eso yo te diría que lo podemos reducir a 7 elementos. Bueno, en mi experiencia siempre lo decimos como son 7 elementos los que colocamos siempre. 7 elementos, o sea, que van dentro de la estructura que tú le quieras poner. Una vez que Sí, nosotros establecemos el espacio en casa, como también lo comentamos con Claudia, el espacio también nos va a decir el tamaño de nuestro altar y qué es lo que vamos a colocar, pero efectivamente hay cosas que no podemos dejar de colocar en el altar y tú tienes la propuesta de 7 elementos. ¿Cuáles son? sí. Mira, mi propuesta de 7 elementos que mi familia siempre se ha hecho desde mi abuela y más allá, o sea, es una versión muy, muy personal, te podría decir, Claro. y familiar. Así que así yo no soy una máxima opinión de esto. Esta es como mi versión. El agua es importante porque se cree que durante todo el tiempo que nosotros caminamos o andamos en la vida siempre tenemos sed. El agua es vida y el agua sigue siendo la calma que le damos a eso,
a esas personas. Por eso el agua es súper importante que siempre esté colocada, vasos de agua. Mi segundo elemento que siempre me dice mi mamá que nunca puede faltar son las velas. Tradicionalmente se cree que es una vela por cada difunto que se va Ajá, colocando, sí, es verdad. pero si yo no tengo a lo mejor el espacio para poner, no sé, 20 velas, pongo una. Y con una es para todos aquellos que me acompañan. Otro elemento que para mí es súper importante serían las flores. Las flores porque es un recuerdo de la vida, de la tierra, es la luz, se dice mucho en muchas culturas que el cempasúchil representa el sol y que es el sol de los muertos. Por eso es importante que se los coloquemos en la ofrenda. Y con este mismo hacemos los caminos que van desde la entrada hacia nuestra ofrenda, porque nosotros les estamos guiando, pero no solamente es una guía, también es una protección, porque estamos invitando a nuestros familiares, no a o sea, no es como voy a dejar que cualquiera entre, porque imagínate, a lo mejor no corresponde. Y por eso es importante dejar ese camino que los guía. Otro punto importante, ya te dije el agua, te dije las velas, te dije Velas, las flores, flores, es la sal. La sal, y la sal es un purificador del alma. Pero no solo eso, también se coloca en el suelo, en forma de una cruz, y no creas que es por promesa religiosa. La sal es porque representa los 4 puntos cardinales. Por eso es que nosotros la ponemos, porque anduvimos por el norte, el sur, el este, no importa de qué lado o de qué punto estés, con eso se ubican, es como tener una brújula. Por eso nosotros ponemos la sal en forma de cruz en el suelo, además de ponerla en un plato dentro de la ofrenda para sí, purificar el alma de todos nuestros familiares, para que puedan alcanzar ese punto de elevación que ellos necesitan. El otro punto que yo diría serían las calaveras. Mi familia suele poner los alfeñiques y las calaveras de azúcar o amaranto. De amaranto porque son las más tradicionales en realidad. Y es el dulce recordatorio de que todos al final tenemos un final. Eso nos recuerda nuestra mortalidad. Por eso las calaveras son también importantes y porque muchas veces les colocamos el nombre de los familiares que ya no están. sí, Porque si ya no tenemos el nombre, bueno, la foto, tenemos así el nombre es. de esa persona y se lo podemos colocar. Si no tienes la calavera, lo puedes hacer en un papelito. Sí, y Pero las esa, calaveras pueden ser de azúcar, pueden ser de cartón, pueden ser de barro. exactamente, es la imagen lo que representa la mortalidad. Y es súper importante para mí, yo diría eso. El otro elemento sería la comida. La comida es importante porque te alimenta, porque dicen, venimos de tan lejos y compartimos la mesa. ¿Qué hacemos cuando invitamos a alguien a casa? Nosotros como mexicanos lo apapachamos dándole comida. A mí me da risa porque años pasado, no sé si el año pasado o antepasado, vi muchas historias, reels en redes sociales de que hacían como una parodia de que cómo es posible que tú en tu altar de muertos le pongas la comida que en vida mató a tu Los chicharrones, a tu ser querido, ¿no? Por ejemplo, no sé, a quienes les gustaba el tequila, la cerveza, el alcohol, ¿cómo les el vas a poner cigarro, porque luego le el ponen ahí la cajetilla cigarro? de Claro, cigarros. claro, pero bueno, es que son cosas que les gustaban a nuestros seres queridos. Por ejemplo, yo recuerdo que mi abuela le ponía, a mi abuelo le ponía mezcal. Y claro, mi abuelo lo disfrutaba y le encantaba. Ay, ¿y a quién Y no? claro, pero bueno, a lo mejor se puede decir sí, es alcohol, es nocivo para la salud, claro, pero también se trata como de darle un gusto a aquella, Sí, a aquella persona, porque realmente uno cree, porque ese es el objetivo del altar, es como preparar una fiesta para la persona que ya no está y que tú crees que va a venir, es que como si yo va, voy que de va a estar visita a tu contigo. casa y tú sabes que algo me gusta y lo tienes preparado para ofrecérmelos.
Exacto, exactamente, Ya, sí, yo decía, Darle eso, ¿no? El sentido de vivir. A mí yo recuerdo que mi madrina me decía, ponemos esta comida porque ellos se llevan la esencia porque se sientan a comer con nosotros en la mesa y se llevan ese sabor, ese olor, todo eso se lo llevan. y precisamente hacemos la evocación de los platillos que compartíamos y que les gustaban a nuestros seres queridos. Sí, así es, porque es lo como tú recuerdas con cariño, es como cuando dices, ay, mi mamá me preparaba esto que era tan rico y a ella le gustaba mucho y es la manera en que también lo recordamos, que los traemos de regreso. Era lo que había y les ponían el petate y les ponían una frutita, ¿Sí? es lo que había a la mano. Iban a los platanales y sacaban Sí, plátanos, sí. sacaban lo que hubiera en realidad. Naranjas. Y Pues yo recuerdo sí. en el altar de casa eran las naranjas y los plátanos. Es que por temporada era más barato también la naranja o la Además, mandarina. sí, y además se conservaba ahí, Sí, y duraban y después te la comías, porque aquí no era desperdiciar la comida, no era por tirarla, te la comías después. claro. Incluso en los Entonces, altares que se hacen, los que son circulares y los que son prehispánicos, cuando se pone la fruta en el piso y se ponen las semillas, el maíz, el frijol, pues no se tira, no se barre. Ese mismo no, maíz del piso se recoge, se lava y se consume. Entonces toda claro la que sí. ofrenda se consume. Sí, es que si no, imagínate qué desperdiciar. Entonces, en lugar de estar dando una ofrenda hacia no solo ya sea a nuestros ancestros, sea también a por religión otras varias, es esa evocación. Nos falta un último elemento. Sí, el último elemento yo diría que, y como en mi familia se cree, sería el copal o el incienso. El El- copal o el incienso porque representa el aire, porque representa el abrir las puertas es permitirles llegar, es permitirles entrar. Por eso sería ese. En caso de que tú no tengas el copal, en realidad hoy en día tenemos muchas formas de prender algún incienso, de esos que venden de palito, de varita. Puedes encontrar mirra, puedes encontrar copal, puedes encontrar en Sí, hay los... muchas presentaciones. Exactamente, pero Ujú. yo diría que el copal es la que abre las puertas por tradición. Oye, Estrella, y yo mencionaría, aquí ya están los 7 elementos: agua, Ujú, velas, flores, sal, calavera o alfeñique, ujú, comida, ujú, copal o incienso. ujú. Y podríamos enumerar muchos más, pero Sí, estamos planteando lo que pueda ser imperdible, o sea, que no pueda faltar y que además, estando en el caso de las mexicanas que estamos lejos de México, lo podemos conseguir. Pero ¿qué pasaría con el papel picado, por ejemplo? mira, yo creo que sí. El papel picado representa el viento y en realidad en Puebla se acostumbra mucho también a colocarlo por colores dependiendo, por ejemplo, las mujeres que murieron en el parto, entonces están representadas con el color morado o con el rosa. Y las ponemos por eso los papeles rosas o morados para ellas. Aquellos niños que no nacieron son los blancos. Entonces nosotros tenemos un especial significado para los papeles picados de colores y yo creo que si nosotros queremos preservar esa parte también lo podemos hacer bien comprando papel china y quizás no haciéndolo difícil, dándole la forma, podemos cortarlo o podemos hacerlo también si a lo mejor yo no sé picar, yo no sé, no se me da, puedo comprar alguno, puedo buscar o puedo poner una carpeta o puedo poner el simbolismo del color. Entonces yo creo que eso también no hay que ser desperdiciados, creo que hay que valorar, aprovechar y hacer lo que puedes con lo que tienes. Sí, y además aquí en Chile el papel, nosotros le llamamos papel china en México, pero aquí en Chile me dijeron que se conocía como papel volantín o papel para Sí, volantín. papel volantín. Y también hay Ah, diferentes colores y pueden ser brillantes y seleccionar algo que de acuerdo a la tradición se acomode. claro, pero puede serte, vete a lo básico, lo naranja y lo morado. Lo morado porque esperamos, los esperamos. Es el color de la espera. En algunas otras culturas dicen la transmutación. Nosotros también decimos en esta temporada la espera. Por eso Sí, nuestras flores moradas. Y naranja, porque es el color de la luz, de las flores que les damos.
Lo mismo para las flores. Sabemos que aquí en Chile, en este tiempo, hay ya tantas flores tan hermosas por la llegada Sí. de la primavera. No es que no le pidan nada al cempasúchil, para nosotros tiene un significado, como lo habíamos mencionado, pero también eso no impide que no podamos sustituir con otro tipo de flores. Yo no Ujú. pongo cempasúchil acá porque a veces, o sea, a veces está muy escaso y está muy feito O no lo vas a encontrar, y, como y no lo mencionábamos, encuentro. tal vez uno Sí, parecido. Pero por eso te digo, aquí hay una cantidad de flores hermosas, muy coloridas, que pueden ampliamente embellecer un altar y cumplir con el objetivo. sí, es verdad. Aquí está justo con la primavera. Podemos encontrar, y fíjate que lo que yo hago es comprar en la feria los ramos de flores que a veces están así, los compro, a veces me cuesta 2 lucas, 3 lucas, y lo compro y me dura toda la fecha, toda la semana de la ofrenda. Exacto, a eso iba yo. ¿Qué pasa si no tengo los elementos? Yo creo que lo primero que debemos es no frustrarnos. Sí, Y si es, porque si vamos a esperar a encontrar todos los elementos, a hacer el mejor altar, no sé. Bueno, yo lo digo por experiencia propia viviendo en Chile, mm, me voy a quedar con las ganas. Entonces se trata también como de usar tu creatividad. Y la creatividad entra en este sentido de que como ya no tienes esa flor, no es fácil de conseguirla. Bueno, acá en Chile no sé cómo se le llama esa flor que es muy parecida, pero no es la misma. Pero lo puedes hacer de papel e inclusive hasta puedes volver a guardar esas flores para el siguiente año y yo creo que como elemento opcional siempre está como también algún objeto. Bueno, yo no recuerdo que sea así como que tenga que ser así, pero algún objeto que en vida le haya gustado a esa persona, no sé, esa intención de recordar, porque ese es el objetivo, recordar a tus seres queridos y no que los olvides todo el año y no te acuerdes, ¿no? Pero es una manera, como decíamos, ¿no? Como de honrar, de festejar, de invitar. Ven, te invito a mi casa y te coloco, te hago de comer lo que más te gusta, te voy a colocar lo que te gustaba. Y eso, eso cobra sentido a la hora de pensar en hacer un altar de muertos, ese significado, ese sentido que le quiero dar, más allá de que si tengo o no todos los elementos. Lo importante de esto, de conocer el porqué del altar, para qué se hace, lo importante es obviamente documentarse, siempre es la invitación a leer, a instruirse, porque es importante saber cuál es el origen. Y es hermoso como nosotros lo tenemos como cultura mexicana, es algo que los demás valoran y les gusta. Pero también es como la invitación a dejarse llevar, a si lo quieren hacer, hacerlo con el sentido que les nazca en ese momento. y entonces ya con estos elementos tenemos un altar de muertos. Sí, sí, Rosy, con estos elementos puedes tener perfectamente un altar que es un tanto tradicional, que evoca, que tiene significado y que no es tan difícil si lo ves así. No, porque no es complicado y además continúa, bueno, la tradición en sí, yo creo que, como lo mencionamos, varía de región a región. No nos debe preocupar el hecho de querer imponer, es que tu altar debe ser así. Es que si tu altar no tiene esto, entonces no es altar, porque no es el punto. No, es que las costumbres son muchas. Las tradiciones y las costumbres varían. Entonces, si contemplamos esa parte, todas las culturas de nuestro país se unifican con esa parte. El agua, las velas, las flores. Entonces, con eso podemos tenerlo, sin tener que decir, mi versión es la única, la auténtica, porque yo soy mexicana y yo enseñé que esto es así. No, Claro. Y además, por ejemplo, recordar que es algo muy íntimo, que es sí. algo muy personal, así que yo, puertas adentro, decido cómo hacer mi ofrenda y cómo hacer mi encuentro o mi conexión con mis seres.
si es que tengo la intención de hacerlo. Claro, y eso sí, siempre con mucho respeto tanto a las tradiciones como a las culturas, y no por el hecho de convertirlo en algo como mercantil, en algo como, ya vamos a comercializar esta fiesta. No, vamos a hacerlo por lo que es, por la tradición, por el amor a nuestros seres queridos y todo lo que significa. Y por cierto, bueno, a manera de cierre de esta cápsula, no se trata tampoco de decirles cómo hacer. Están en libertad de hacerlo como quieran, era solamente el compartir. ¿Tú vas a hacer altar? Sí, yo voy a hacer tarde, de hecho ya lo estoy trabajando con mis hijos y estamos haciéndolo, pero lo estamos haciendo muy simple y pequeñito, las flores muy pequeñitas, todo pequeño porque tenemos poco espacio en el departamento. Lo importante es, como yo les digo a mis hijos, es que no los olvidemos. Eso es lo importante, que no los olvidemos y que recordemos que a lo mejor, no sé, tu abuelo ya no está, hijo, pero me dejó enseñanzas y yo te las estoy transmitiendo hoy a ti. Justo ahí es lo relevante. Espero que les sirva esta cápsula de verdad y obviamente si ustedes tienen algún comentario nos lo pueden dejar, nos pueden comentar, escribir, a lo mejor si tienen alguna duda, estamos súper abiertas a escucharlos, siempre y a leerlos. Y sobre todo que este espacio puede prestarse también para que cada una que nos esté escuchando nos comparta una foto o una imagen de su altar desde donde se encuentra. Claro que sí, también les voy a compartir mi foto y ahí me Sí. comentarán ustedes qué opinan. Muchas gracias.